vuelve a la Argentina. Saludamos a Seferino Reato. Seferino, buenas noches. Buenas noches. Ahora vamos a hablar de tu libro y la década del 70, ¿no? Esto está vinculado un poco con la década del Claro, 70. totalmente. Yo creo que la década del 70 es un poco el ADN de, como decís vos, los chicos grandes de la Cámpora, ¿no? Y de Cristina. Y ellos, viste, no están muy de acuerdo con la propiedad privada, digamos. Creen que no es absoluta, claro que no lo es, pero lo relativizan mucho. Entonces, cuando aparece un grupo social afín, ellos dicen, bueno, se puede violar la propiedad privada. Qué lío con eso, ¿no? Un lío tremendo. Y con la libertad de expresión lo mismo, con los derechos humanos también. Todo es relativo, depende de quién viole los derechos humanos. Si es Venezuela, los comprendemos. Bueno, yo quiero mostrarles la tapa del libro de Seferino Reato, los 70, la década que siempre vuelve, toda la verdad sobre Perón, la guerrilla, la dictadura, los desaparecidos y las otras víctimas. Esta es la tapa. Antes de empezar a hablar con Seferino, quería que Federico me haga un cierre sobre lo que está pasando con... Bueno, parece que no son mapuches, ¿no, Federico? Bueno, la verdad que no está claro. Hay una cantidad de mapuches que se enteraron o que quisieron ser mapuches en el último minuto. Pero vos sabés que esto no se limita solamente a propiedades privadas, a parques nacionales. Vos sabés que esto está pasando muy inadvertido, pero muy cerca de Vaca Muerta, por ejemplo, en Loma de la Lata, un grupo también de presuntos mapuches tomó instalaciones, tomó parte de la empresa. Entonces, mientras están esperando que vengan inversiones, la verdad que los tipos están espantados, las empresas, ¿no? Las empresas, incluso las proveedoras, porque se está poniendo, como decía Seferino, en duda la propiedad privada, pero no solamente la propiedad privada de las casas, de los terrenos, sino también de las empresas. Y la verdad es que el gobierno tiene una actitud completamente complaciente que uno supone mucho más cercana a la complicidad que a la indiferencia, ¿no? Nosotros tenemos un video que presenta el libro, que está muy bien hecho por la gente de la editorial, supongo, ¿no? De Random, que presenta el libro de Seferino Reato. Pero antes de presentar el video, para meternos en los años 70, yo quiero hacer un ping-pong de actualidad con Seferino. ¿Cómo viste el acto ayer? ¿Y en qué contexto lo viste? Bueno, yo creo que se sintieron desafiados los peronistas, el oficialismo, e hicieron un acto que yo creo que un oxígeno político les da. El problema es la realidad económica y social, y eso se va a ver mañana. ¿No crees que además exacerba un poco las internas? Claro, porque no se la vio a Cristina, y a Máximo tampoco. Viste que Máximo se iba a sentar obviamente en el primer lugar y la dejó a Mayra Mendoza. Quiero decir, no es un acto de complacencia de Cristina. Cristina no le gustó, no lo quería. Porque este es un acto pensado para exaltar un poco la figura de Alberto Fernández, organizado por la CGT. Para emanciparlo. Para emanciparlo, Los claro. chicos grandes de la Cámpora estaban contentos porque decía, si se emancipó con esto, ya está, ya no se emancipa más. No, lo que pasa es que es difícil porque la señora es muy poderosa. ¿Sí, tiene vos? mucha fuerza dentro de esa coalición. Fíjate que ella... ¿Es una fuerza de territorio, de votos, real, o es también psicológica? Sí, es psicológica, es simbólica, pero también es real. Ella es la que tiene los votos, controla los votos del Gran Buenos Aires y también en el Santiago del Estero, en un montón de lugares. Digamos, es la figura de más destaque. Y yo creo que a Alberto Fernández le va a costar mucho salir de la tutela de la señora. Me parece que es difícil porque tenés que tener voluntad y creo que no la tiene. Tenés que tener ideas y creo que tampoco las tiene. Y tenés que tener equipo y creo que tampoco los tiene. Entonces, si no tenés ni voluntad, ni ideas, ni equipo, ¿cómo te vas a emancipar de Cristina? Cristina es una persona importante en la política, muy importante. La mirada mía no es tan importante, pero la quiero compartir con vos en este sentido. Yo creo que la situación económica es gravísima. Sí, es más grave incluso que la de 2001, aunque está más contenido socialmente porque hay más planes sociales, porque las redes de contención han llegado más. Pero yo no sé si la están subestimando, si están echando la culpa a Macri de todo lo que pasó y al periodismo y a la oposición porque no saben qué hacer. O realmente no comprenden, la están subestimando y no comprenden la gravedad de la situación, la profundidad. Sí, mucha gente piensa eso, que la están subestimando. ¿La están subestimando para vos? Algunos dicen eso, pero otro, por ejemplo, Peirano, que es un economista muy de Alberto, Miguel Peirano. dice que no. Miguel Peirano le ha dicho la semana pasada a un grupo de empresarios, la verdad que pensamos que no tenemos instrumentos.
Pues no es tan fácil, como vos decís, yo creo que es distinta de la del 2001 y en algunos aspectos es más grave, aunque tiene eso de que no tenemos el corset del 1 a 1. Entonces eso nos debería permitir tal vez políticas más audaces. Pero Alberto creo que es demasiado para él. Él jugaba mucho a un éxito sanitario con la pandemia y me parece que eso lo tiene, como dicen los brasileños, avalado, achicado. Achicado, ¿no? sí, como quieto, ¿no? Como quieto. Y en realidad Cristina y los chicos grandes de la Cámpora, las ideas son viejas, porque eso era... Bueno, eso es lo que yo, para empezar a meternos en los 70. ¿Qué tienen hoy, qué tienen los 70 de hoy? ¿O qué tienen de hoy los 70? Y yo creo que las ideas que ellos tienen, la Cámpora, Cristina, son los 70. Digamos, me da la impresión... Que Perdía está detrás de Sí. los abogados que están tratando de conseguir cosas en Guernica y en la Patagonia. Y Vaca Narvaja también. Es increíble, ¿no? Claro, ellos parten de lo mismo. Ellos están insatisfechos con esta democracia. Esta democracia es mejor que una dictadura, obviamente, pero le faltan muchas cosas. La propiedad privada, ¿viste? No protege, no alcanza para los sectores populares. La libertad de expresión, los periodistas son tan dañinos, ¿no? Dicen cosas tan malas. La gente es buena, necesitamos cubrirla. En realidad, ellos están desconformes con la democracia de corte liberal, como estaban sus padres simbólicos, que serían los grupos, las organizaciones político-militares. Están discutiendo ideas de hace 50 Sí, años. totalmente. En el 2011 era una novedad. Cristina era una novedad. Sin Néstor demostró que podía gobernar primero al peronismo y después al país. La Cámpora era una novedad porque eran jóvenes. Las ideas tal vez eran una novedad. Ahora me parece que es una copia rancia del pasado y eso es lo que más me preocupa respecto de la novedad de esta crisis que es tan maciza. Veamos el video que presenta el excelente libro de Seferino Reato, que ya está en las librerías. El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve. Bueno, ahí está, con el chivo y todo. Los 70. Gracias, muchas gracias. Decime, decir que peligra la democracia es un... ¿Pero no están tirando la cuerda demasiado desde el propio gobierno? No, yo creo que el legado de los 70 son dos muy importantes. Uno, la democracia y otra, el respeto a la vida, en primer lugar. Entonces yo no creo que haya peligros para la democracia ni tampoco que haya violencia política. Eso necesita mucho consenso social y ahora afortunadamente no lo hay. Lo digo en el epílogo. Pienso que no, pienso que el gran tema, hay grandes temas. Primero la crisis, después si el populismo, el peronismo va a poder sobrellevar esto, porque es fácil ser populista con plata. Mirá a Chávez. A Chávez le iba espléndido, ayudaba a todo el mundo. Era un faro, mientras el petróleo estaba a 80 o 100 dólares el barril. Después se cayó. Entonces es difícil hacer populismo sin plata y yo creo que para el peronismo esto es una cuestión de supervivencia o no. Porque es la primera vez que el peronismo tiene semejante crisis, le estalla a ellos. No es solo producto de ellos, no lo quiero decir a esto, no es así. Pero le estalla a ellos. Ellos han tenido siempre la astucia de preparar crisis para que le estalle a otros. Claramente a la Alianza de la Rúa, pero no solo a la Alianza. Y en este caso le estalla a ellos. Vamos a ver si sobrevive. Yo creo que más que la democracia es el peronismo el que está en peligro. Algunos dirán para bien, pero digo, es una cuestión histórica. El peronismo
ha tenido la astucia siempre y el pragmatismo de superar todo. Vamos a ver cómo hace ahora, porque estamos en una situación muy difícil. María Julia. Había una pancarta, Seferino, en el reel que veíamos recién que decía, de los 70 también, de 75 imagino, destrozar la oposición, fortalecer a Perón. ¿Cuál es la oposición que estaría destrozando o intentando destrozar ahora el oficialismo o el kirchnerismo? Mirá, yo creo que es todo lo que no sea peronismo en un sentido amplio. Claramente Cambiemos, el PRO, los radicales. Me parece que ese es un título de una revista de la época, de una revista peronista, porque ese era el nivel. Yo creo que ese pensamiento tiene que ver con las carencias del peronismo respecto de los valores republicanos, de la democracia. No les gusta la oposición, la toleran. Fíjate lo que fueron en la oposición. Fueron muy mala oposición. Muchos grupos peronistas fueron una oposición francamente desleal. Por lo menos hasta el 2017, pero después también. Quiero decir, me parece que a ellos no les gusta, obviamente, ni Macri, pero ni Larreta. Fíjate que Larreta cada vez que levanta sale Cristina a cruzarlo. No les gustan los radicales, no les gusta Lustó. No les gusta nada que no sean ellos. Es un problema ese. Un problema, y es un problema que pone en tensión el sistema democrático. Totalmente. Yo no digo que vayan a terminar con la democracia, pero la pone en tensión. Tensión totalmente, y por eso la democracia es algo que hay que cuidar mucho. Yo creo que nosotros, la libertad de expresión hay que protegerla mucho. Ahora vamos a hablar de eso, del novio. Por ahí Federico te pregunta sobre eso o sobre algo parecido a eso, ¿no, Fede? Sí, a ver, yo crecí en los 70, me acuerdo muy bien de algunas cosas y me parece que está muy bien esto que recuerda Seferino, porque es la parte que el peronismo quiere olvidar de los 70. Las utopías del peronismo parece que están en el pasado, ¿no? Como si no hubiese un porvenir. Y la verdad que esos años 70, los recuerdos que uno tiene, es que fueron espantosos. Era un día tras otro se sucedían muertes, asesinatos de la AAA, asesinatos, y estoy hablando antes del golpe militar, que era el peronismo. Entonces pareciera ser que hoy no existe López Rega, no existe Isabel Perón, no existe la AAA. Digo, ¿cómo se hace para hacerle ver a los chicos que eso también es parte del peronismo? Y es un gran desafío. Yo creo que la astucia del kirchnerismo a partir del 2003 fue haber copado la intelectualidad. Usaron bien los recursos, tenían un montón de recursos, coparon las universidades, los intelectuales, los que producen libros de historia. Lamentablemente Cambiemos dio por perdida esa batalla cultural. Para mí fue un gran error estratégico, y porque el país merece una discusión más adulta como la que vos recordás, Federico. 1975 gobernaba Isabelita, era un gobierno constitucional. La astucia del peronismo es hacernos creer que Isabelita estaba loca y López Rega también. No es así. Yo adhiero a la tesis de que ellos representaban un proyecto de la derecha peronista. Que incluía la violencia. Que incluía la violencia, porque el proyecto, y lo explica bien Guido Di Tella, que es insospechablemente o era insospechablemente peronista, es una tesis de Guido Di Tella explicada en un libro que se llama Perón, Perón. La promesa de Isabelita y López Rega a los militares era reprimir por izquierda a través de bandas paraestatales para que los militares no se tuvieran que manchar las manos de sangre, pero además porque no confiaban, porque con los militares tenían tanto poder que no era cuestión de regalarles la lucha contra las guerrillas. Seferino, ¿por qué? No sé si volvés a retomar en tu libro esto, pero ¿por qué se discuten tantas cosas que son incluso incómodas para discutir o que no sirven de nada? Por ejemplo, el número de desaparecidos que hay. Bueno, yo eso no lo voy a discutir esta vez. Voy a tratar de sustraerme, no discuto más números simbólicos ni testimoniales. Pero claro, introduzco 3 apéndices. Uno sobre las víctimas del terrorismo de Estado, pero tomando en cuenta solo los informes públicos del Estado Nacional, el último, muy bueno, muy completo, elaborado en septiembre del 2015, es decir, gobierno de Cristina Kirchner, ahí están los números. Pero después no discuto más. ¿Y esa estadística que te decía, que era...? Y me da que hay hubo 6.348 desaparecidos, más 952 asesinados o muertos. Y en total son 7.300 las víctimas
de la dictadura, del terrorismo de Estado. Eso es lo que me da, no me da a mí, le da al gobierno los de datos Cristina. oficiales. Además, es un programa que se llama Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado y funciona en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos. Es decir, Pietragala es el secretario, puede decir si es mentira o no, pero son registros oficiales. Cualquiera lo puede consultar. Después introduzco también un apéndice sobre las víctimas de las guerrillas. Ahí ya no hay un informe público, porque el Estado no se ha tomado el trabajo de hacerlo, pero yo consulto uno que me parece importante, serio. En 10 años las guerrillas mataron 1.094 personas. ¿Es mucho? ¿Poco? Una persona ya es mucho. Muchísimo. Pero si comparamos con el terrorismo vasco, por ejemplo, ahora que está la serie Patria, Ah, sí, muy interesante. la recomiendo. Sí, Pero muy interesante. se puede ver otro día, no el Sí, domingo. Sí, sí. Mira, nuestras guerrillas mataron a 230 personas más que los vascos de ETA, siendo que los vascos de ETA estuvieron 50 años en operaciones y los nuestros se toman solo 10. O sea, hay que tener una idea también, y yo comparto en el fondo esa preocupación por la democracia que vos tenés, porque nosotros cuando se nos va la mano somos parecidos a los venezolanos, es decir, nos llenamos de sangre muy fácilmente. Fíjate, ETA, 50 años, mataron 230 personas menos que nuestras guerrillas. Bueno, yo quiero compartir con vos antes de despedirte y también con los chicos, porque hay una discusión, fuerte discusión hoy en las redes sociales. Discusión sí, periodística. claro. A ver si es fuerte, es una discusión periodística que tiene que ver con un perfil que hizo Pola Oloxiarac. Olay Sharak. Olay Sharak, que es el apellido al revés. Caracciolo. Caracciolo al revés. El apellido al revés. Para mí muy divertida, irónica, sobre Santiago Cafiero. Santiago Cafiero, galán tóxico de sangre azul. A ver, yo, lejos está en mí reproducirla, pero sí reconoce que es un galán, todo lo que despierta en mujeres y hombres también, debe ser de otras personas, ¿no? Bueno. Envidia en nosotros, Envidia. digamos. Y finalmente termina diciendo que a la hora de hablar, no es tan... ¿Vos la leíste completa, Federico? Sí, la leí completa. Y efectivamente sí, lo que dice hacia el final la nota es que, dice ella, así como las rubias, dice la rubia tarada citando a Sumo, que cuando abre la boca la complica, para decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, eso es lo que dice. saltaron las redes sociales, pero como si hubiera... No, que no es un análisis, que es una nota disfrazada de opinión, qué sé yo. Que se armó un lío bárbaro, le empezaron a decir de todo. Y entonces, Pola está viviendo en España, entiendo que en Barcelona. Y nosotros le pedimos un video, porque mañana va a ser un ruido esto tremendo. No, lo voy a despedir después de hacerle ver este video, porque ya le anticipé que quería compartir con él esto. Gracias, producción. Y el video de Pola es el siguiente. Hola Luis, me pareció curiosa la indignación de algunos periodistas por mi nota. Creo que hay algunas cosas más graves por las cuales indignarse en Argentina, sobre todo en los momentos que estamos viviendo. Pero igual me quedo con lo bueno. Me enteré que Santiago Cafiero salió segundo en un concurso de empanadas y la verdad que me gustaría desafiarlo públicamente a volver a realizarlo. Yo tengo un repulgue del que me enorgullezco cada vez que puedo. Por lo demás, creo que es importante que los periodistas puedan trabajar, y los escritores, donde me incluyo, podamos trabajar con la mayor libertad posible. Creo que la política comete tantos tropiezos que si no pudiéramos reírnos de ellos también, no sé qué nos quedaría. Gracias. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Bueno, yo la leí, a mí me divirtió mucho, a mí me gusta la ironía, es difícil practicarla y mucho más escribirla, creo que está muy bien lograda. Y después hay algo profundo, yo diría desde la ciencia política, que es, ella se mete en un tema muy grato a los politólogos, que es lo que se llamó alguna vez la oligarquización de los partidos políticos. Es decir,
toda fuerza política genera clanes. Y yo creo que el de Cafiero es uno de ellos. Y yo apreciaba muchísimo a su abuelo, Antonio. Me parecía una persona excepcional, Maravilloso, sí. un político ilustradísimo, pero además muy abierto, un auténtico demócrata. ¿Y qué pensás de Santiago Cafiero? Y yo a Santiago Cafiero me pasa lo mismo que a Pola. Cuando habla, creo que es menos de lo que se ve. Muchísimas gracias, Seferino, por haber Gracias, estado acá. Luis. Les recomiendo entonces el libro de Seferino Rato, Los 70, la década que siempre vuelve. Mañana se presenta, ¿no? Sí, vamos a presentarlo con Graciela Fernández Meijide y Luis Brandoni. Ah, bueno. Por Zoom. Por Zoom, como corresponde. Bueno, cuando volvamos, Hugo Machiavelli nos va a presentar un informe, una intendenta rica en el barrio más pobre o uno de los más pobres de Chaco. Liliana Pascua se llama, y en la localidad se llama Urien, provincia del Chaco. Muy, muy, muy pobre y chiquita. Ella, cada vez más